Un saludo cordial para todas las personas que se unen a esta lección divina, donde ya nos vamos acercando al nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos encontramos en este tercer domingo del tiempo de Adviento, tiempo de espera, cuyo color en la liturgia es el fucsia, el rosado, indicando la alegría, la esperanza de que ya llega nuestro Salvador. Con esta intención vamos a iniciar esta lección divina tomando nuestros textos bíblicos, reuniéndonos en familia con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, compañeros de las comunidades parroquiales o quizás en el silencio y en la soledad de nuestra habitación. Vamos a disponernos de la mejor manera para que este encuentro con el Señor nos nutra de su amor, para que este amor nos lleve a anunciarlo con toda la alegría. Iniciamos nuestro itinerario espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que este Señor de vida y de amor nos ilumine, nos comunique el fuego de su presencia para que podamos entender, comprender y aplicar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Buscamos en nuestras Biblias el texto de San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Iniciamos esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. La gente le preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió: no exijan más de lo que les está fijado. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba a la gente la buena noticia. Hacemos nuestro segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Entonces, para esta meditación tenemos 4 ejes fundamentales: unas preguntas clave, el factor de la comunidad presente en este evangelio, luego el tema del Cristo del ungido y finalmente las acciones del Cristo. Iniciamos entonces con el contexto de este evangelio. Estamos en el capítulo 3 de Lucas, donde se nos muestra como preámbulo toda la predicación de Juan el Bautista. Entonces está aquí Juan Bautista. Recordemos que el domingo pasado pues mirábamos que él se encuentra en el río Jordán, en el límite justamente teológico donde se prepara el pueblo para entrar a la tierra prometida. Entonces hay una pregunta fundamental, que es la pregunta que ha surgido desde la filosofía, desde la teología, desde la sociología, desde la misma historia de la humanidad. ¿Qué debe hacer el ser humano? ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta que puede tener un interés de pronto práctico, en el sentido de mirar, bueno, en mi vida, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo aplicar? Debe ser algún asunto de la poiesis griega, es decir, de lo que nosotros llamamos la técnica. Entonces, ¿qué manualidades, qué escrituras, qué ejercicios, qué deportes podemos hacer? O simplemente es una cuestión donde está en entredicho la autonomía frente a la heteronomía. ¿Soy yo el que debo preguntarme y yo debo responderme a mí mismo qué debo hacer?
o es algo que me implica una relación con otros, ¿qué debemos hacer? Por eso estas preguntas que aparecen y que se repiten 3 veces es el hecho de mirar cómo está nuestra vida. Yo soy consciente de lo que hago, soy consciente de pedir un consejo, alguna dirección, alguna orientación. Entonces démonos cuenta que aquí la gente se acerca para preguntarle a Juan qué debemos hacer. Y esta es la pregunta que la liturgia también nos dice a nosotros que debe surgir en nuestro corazón. Preguntémosle a Dios qué debemos hacer. Entonces vamos a mirar qué personajes aparecen allí. En primer lugar aparece el pueblo, es decir, aparece la comunidad que ya ha tenido la experiencia, el contacto con la ley de Dios, ya ha tenido una experiencia del desierto, ya ha tenido una experiencia de llegar a la tierra prometida, ha pasado por el destierro, ha pasado por la división del reino, ha sido de vuelta a la tierra prometida, tienen un santuario, tienen unas sinagogas y sin embargo este pueblo se pregunta, ¿qué debemos hacer? Es decir, las instituciones religiosas a veces no son suficientes. A veces cuántas veces escuchamos tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos licenciados, tantos profesores, tantos maestros, tantos líderes que no son capaces de darnos respuestas con sus obras de lo que debemos hacer para caminar ante Dios. ¿Cuántas veces los mismos servidores parroquiales, pastorales, no dan ejemplo? Y por eso la gente se sigue preguntando hoy, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta para ir más allá de las instituciones, ir más allá de los títulos, ir más allá de las personas y preguntarle directamente a Dios, ¿qué debemos hacer? En primer lugar está el pueblo. En segundo lugar están los publicanos, es decir, aquellos que cobraban el impuesto para Roma. Quizás son las instituciones ya externas al ámbito religioso. Encontramos situaciones tal vez comerciales, mercantiles, políticas, y aquí nos damos cuenta que a veces esas instituciones tampoco nos dan la respuesta clara. ¿Cuántas veces encontramos corrupción, encontramos engaños, encontramos fraudes, encontramos frustraciones y a veces estas instituciones mundanas, estas instituciones que son históricamente transformadas, no dan la respuesta correcta al ser humano qué debe hacer para ser pleno, para estar bien? Y finalmente los que se acercan son los soldados, los militares, aquella fuerza pública que tiene pues como misión proteger al pueblo. Démonos cuenta que a veces las armas tampoco son la mejor solución, los golpes, toda forma de esclavitud, las cadenas. Démonos cuenta que allí tampoco está la respuesta correcta para el ser humano. Por eso en estos 3 personajes encontramos justamente también el anhelo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces me siento que mi religión a veces no es la suficiente respuesta? A veces me refugio en los ámbitos sociales, políticos, pero tampoco allí encuentro una respuesta que me dé plenitud a mí. Y obviamente si utilizo la violencia, si utilizo la fuerza, si utilizo el control, la autoridad, tampoco eso me da la respuesta. Entonces todos ellos se acercan a Juan y le preguntan qué debemos hacer, porque ver en él un ejemplo de vida, un testimonio. Entonces Juan responde con 2 cosas esenciales: el vestido y el alimento. El vestido, justamente renueven su identidad. Compartan, ustedes no son únicos, no son individualistas, ustedes son comunidad. Y esa dignidad que Dios me ha dado a mí, que se refleja en mi modo de vestir, también debe ser compartida con aquella persona que no tiene dignidad, que anda por la vida sin un vestido, es decir, sin un reconocimiento. ¿Cuántos anónimos a veces tenemos en nuestras familias, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros barrios, en nuestros sectores? ¿Cuántas personas pasan desapercibidas? Y qué bueno es esto que dice Juan: si tú tienes 2 túnicas, comparte una con aquel que no tiene. Es decir, lo que Dios te ha brindado a ti te está sobrando, es bueno que lo compartas, que lo extiendas a quien no lo tiene. Y haz lo mismo con el alimento. Es decir, la dignidad también me lleva a procurar el bienestar de la otra persona que está a mi lado. Por eso aquí se nos hace una invitación en todas estas preguntas. ¿Qué debemos hacer? Simplemente tener apertura y acoger.
Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que nos hace felices. Por eso vamos a pasar a un segundo momento que es la comunidad. Entonces miremos aquí en esta parte de la comunidad qué elementos entran. Primero, no exijan más. Es decir, confiemos en la providencia de Dios, que Él nos da nuestro sustento. Él es el buen Padre de amor y por eso nosotros no podemos exigirle más a los demás. Y también tengamos en cuenta las condiciones en las que viven nuestros hermanos. ¿Cuántas veces le exigimos más a nuestros niños como padres de familia, como maestros, como educadores, sabiendo que ellos no pueden dar más? ¿Cuántas veces le exigimos más a nuestros padres y a veces nos hace falta ponernos en los zapatos de ellos? ¿Cuántas veces le estamos exigiendo más a ciertas personas cuando a veces no tienen las condiciones necesarias para dar más o simplemente les hace falta una motivación? Por eso no exijamos más, dejemos que sea Dios el que obre a través de cada uno de ellos. Segundo, no extorsionen, no sacudan a las personas, no les quiten lo que tienen para vivir. Tercero, no hagan denuncias falsas, es decir, no inventen cosas que puedan perjudicar a los demás. Si algo ha hecho mal el ser humano con el poder de su comunicación es denigrar la imagen de la otra persona. Y finalmente, conténtense con el salario, con la paga. Es decir, Dios también recompensa nuestras acciones y es deber de la sociedad procurar que todo salario, que toda paga sea una contribución para el bienestar y la vida buena de los demás. Por eso lo que dice Juan el Bautista es también un llamado para nosotros. Y si lo miramos en paralelo entre las preguntas y las respuestas, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una intención fundamental. Prepararnos para recibir a Jesús es empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad se cambia con estas pequeñas, pero concretas y significativas acciones. Entonces, ante esto, pues la gente se pregunta, ¿será que es Juan el ungido? Es decir, ¿será que es Juan el prometido? ¿Será que es Juan el que nos va a rescatar, el que nos va a liberar? ¿Será Juan que con su vida, con sus palabras, con sus obras, nos va a traer el reino prometido por Dios? La comunidad tiene esta expectativa porque ven en Juan la voz de Dios, porque después de 4 siglos de silencio total, Dios vuelve a hablar a una comunidad. Allí, en el aislamiento, allí en un río, Dios vuelve a convocar y a formar una comunidad. Por eso la gente se pregunta, ¿será Juan el que nos va a traer la salvación? Y esta pregunta surge en el corazón. Juan con estas palabras y con sus acciones ha tocado el corazón y por eso aquí un llamado especial para todos los que comunicamos la fe. Nuestras palabras conmueven y mueven las fibras de las personas que nos rodean, a nuestros niños en la catequesis, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Mi presencia sacude a los demás. Por eso Juan aclara, mi bautizo es con agua, es decir, es un bautismo de arrepentimiento, es en el río, es decir, en el agua que se pone en movimiento, es allí donde comienza la verdadera conversión, es allí donde comienza ese deseo de cambiar, de dejar de lado el pecado para volver a Dios. Pero Juan aclara, viene otro que es más poderoso que yo. Viene otro que es más fuerte que yo, y él los bautizará con espíritu y con fuego. Es decir, si Juan nos sumerge por completo en el agua para que salgamos renovados, este Cristo, este ungido, nos va a ungir con su espíritu, es decir, nos va a proponer una vida donde el espíritu se va a convertir en lo que envuelve nuestra existencia. Y el fuego, es decir, el fuego que se convierte en consumación. Si yo dejo que Cristo me bautice es porque yo quiero consumir mi vida para el bien del reino y para el bien de los demás. Y por eso Juan aclara que él no es digno de quitarle las sandalias al que viene que es más fuerte que él. Esto no significa la humildad, como muchos de pronto a veces interpretamos, que Juan no es digno de quitarle las sandalias, entonces decimos, oh, qué humilde Juan, qué bondadoso Juan. No, resulta que las sandalias era una tradición y una práctica de la ley del levirato, es decir, si yo como hombre tengo una esposa y yo fallezco, mi hermano tiene que hacerse cargo de mi mujer, y eso implicaba
necesariamente que yo tenía que quitarle las sandalias a ella, a mi esposa, para que mi hermano le coloque las sandalias nuevamente a ellas. Es decir, las sandalias son el signo de la posesión, de decir, tú eres mi esposa, tú eres mi mujer, entonces yo me hago cargo de ti ahora. Pero resulta que esta práctica, la ley del levirato, era muy común en ese momento. Entonces, Juan, ¿qué está queriendo decir? Yo no soy el esposo es el que viene detrás de mí. Cambia completamente la lógica y la relación esponsal entre Dios y el pueblo, donde muchas veces los sacerdotes, los predicadores se convertían en dueños y en poseedores del pueblo. Juan dice, yo no soy digno de ser o de ocupar ese puesto de esposo. Es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, el que tiene que hacerse cargo de su esposa. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver, cómo Jesús da la vida por su esposa en este Evangelio de Juan. Entonces miremos cómo estas acciones de Cristo nos las explica Juan de una manera muy bonita y muy sencilla. Lo primero es como el aventador que viene para limpiar. Es decir, ¿qué hace Cristo en mi vida? Limpiar, purificar mi vida. Pregúntate, ¿tú te has dejado limpiar por Jesús? ¿Has limpiado tus pensamientos, tus sentimientos, tus relaciones sociales? ¿Has limpiado tus convicciones? Si tú das cuenta que no, entonces debe ser que algo te hace falta para acercarte a Cristo, para conocerlo y dejar que Él actúe. Lo segundo que hace Cristo en tu vida, según Juan el Bautista, recogerá el trigo en su granero. Es decir, viene un nuevo reino. Él formará una nueva comunidad donde todos dan fruto. Por eso qué bueno es que tú te preguntes en este momento, ¿yo pertenezco a la comunidad de Cristo? ¿Yo hago parte y doy fruto de ese nuevo granero? ¿Yo soy trigo que alimenta y que da sabor a la vida de la comunidad donde estoy? Tercero, Él quemará en el fuego la paja. Esto no es el anuncio del infierno, esto no es el anuncio de la condenación eterna, no. ¿Qué hace Cristo en tu vida? Quema y destruye la maldad que hay en ti. Pero para eso se necesita apertura, que tú le abras el corazón a Jesús y puedas entregarle a Él todo lo malo que hay en ti, todo lo que no sirve, todo lo que estorba en tu vida, y por eso Jesús la quema. Por eso el fuego es un símbolo importante en este tiempo del Adviento. Mirar que ese fuego es también el motivo para preparar nuestro corazón y quemar aquello que no está haciendo bien en mi vida, en mi comunidad, en mis labores. Y finalmente, ¿qué hace Juan por este Cristo que viene? Él suplica a la gente, es decir, el texto original griego nos dice que él insistía suplicando a los demás. Escuchen la buena noticia, escuchen el Evangelio. A veces pensamos que la gente se contenta con escuchar cosas lindas de Dios, que Dios te va a devolver la salud, que Dios te va a dar prosperidad, que Dios te va a dar X o Y cosa, que Dios te va a volver a tu ser querido. Encontramos a veces muchos predicadores que hablan así de un triunfalismo inmediato y resulta que esa no es la verdadera fe. ¿Por qué Juan suplica? Porque la gente le falta creer, le falta entender lo que hace Jesús. Por eso el evangelizador verdadero siempre está suplicando, siempre insiste para que los demás escuchen esta buena noticia, esta noticia que alegra el corazón, que sacia el ser, que orienta la existencia. Por eso nosotros no debemos cansarnos, no debemos fatigarnos, sino por el contrario, insistir, pedirle a los demás escuchen, porque esto que estamos anunciando no es para nosotros, es para ustedes, para que ustedes sean felices y para que ustedes vivan bien. Por eso tener en cuenta estos 4 elementos de la meditación, las preguntas, la comunidad, el tema del ungido y las acciones de Cristo, que este tercer domingo del Adviento nos pueda llevar justamente al gozo y a la alegría de esperar a Jesús. Llegamos al tercer paso de nuestra oración. Si hubo una mujer en la historia que supo insistir en la predicación del Evangelio desde su claustro, desde sus letras y desde su oración, fue Santa Teresa. Por eso nos unimos a la oración que ella compuso y que ha acompañado a la Iglesia a lo largo de estos tiempos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Amén. Vamos a nuestro cuarto paso, que es la contemplación. Y en este momento de contemplación, cerremos nuestros ojos, o si estamos acompañados, dialoguemos con la persona que está a nuestro lado. En un primer momento, las preguntas. Pregúntale a Dios, ¿qué hay en mi pensar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo digo comúnmente? ¿Qué hago? Pasemos ahora al bautismo. ¿Qué debemos purificar? ¿Qué es necesario fortalecer? ¿Qué debo quemar en mi vida? Y finalmente, ¿cómo puedo anunciarte a ti, Jesús? Contemplemos en un momento de silencio. Después de haber hecho estos 4 pasos de la lección divina, vamos a volver a releer este texto. Busquemos entonces nuevamente nuestro texto de San Lucas capítulo 3, versículos 10 al 18 y degustémoslo. Rumiemos el texto, leámoslo varias veces, miremos todos los detalles que se nos presentan en él. En el primer paso de la lectura, respondamos la pregunta general: ¿qué dice el texto? ¿Qué personajes aparecen allí? ¿Qué le responde Juan a cada uno de ellos? ¿Qué anuncia Juan sobre el Cristo? ¿Qué hará el Cristo? ¿Qué anuncia Juan suplicando? Pausemos y demos respuesta. En el segundo paso, en la meditación, respondamos la pregunta general: ¿qué quiere decir este texto? ¿Por qué la gente llama maestro a Juan? ¿Quiénes son Juan en la actualidad? ¿Soy consciente del bautismo recibido? ¿Qué significa hoy cada exhortación que hace Juan? ¿Cómo es necesario acoger a Cristo hoy? Respondamos. En este tercer paso de la oración, vamos a leer y a meditar el texto de la primera lectura. Les pido en este sentido que pausen este video y que puedan ustedes también degustar esta palabra de Dios para que alimente nuestra alma. Que este texto también sea el complemento del Evangelio, ya que desde Sofonías se espera justamente con alegría la presencia de Dios. Grita de gozo, oh hija de Sión, y que se oigan tus aclamaciones, oh gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén, pues Yahvé ha cambiado su suerte, ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues en medio de ti está Yahvé, Rey de Israel. Ese día le dirán a Jerusalén: no tengas ningún miedo, ni te tiemblen las manos. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti, y te renovará todo su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, como lo haces tú en el día de la fiesta. Llegamos al cuarto paso, que es la contemplación. Haz un momento de silencio, escucha la palabra nuevamente, responde esta pregunta orientadora: ¿cómo profundizo el texto que acabo de leer? ¿Qué responde Dios a mis preguntas? ¿Cómo yo le respondo las preguntas a Dios? ¿Qué debo hacer en mi estilo de vida? ¿Cómo puedo recibir a Cristo en este tiempo? ¿Cómo puedo anunciar la buena noticia? Pausemos y respondamos en este ejercicio de contemplación. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción, donde cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer en clave de alegría, en clave de esperanza.
Hagamos un compromiso personal y serio con Dios para que en esta semana, para que en estos días podamos ser como Juan el Bautista en nuestra comunidad. Recuerda la invitación que te hacemos desde esta propuesta. No dejes de asistir a tu templo. Busca, acércate a la casa de Dios. Haz tu práctica sacramental. Comulga. Haz la confesión de tus pecados. Prepara tu alma, tu corazón y tu ser desde la casa de Dios, desde el encuentro con la comunidad. En un segundo momento, haz también tu oración con la palabra. Toma el Evangelio de cada día, la primera lectura, haz lectura de la Sagrada Escritura. No dejes de tener ese diálogo directo con Dios. En tercer lugar, haz tu ofrenda, bien sea económicamente en el templo o también materialmente allí o con alguna persona necesitada. No te quedes en este elemento virtual. Haz también una práctica material para que tu testimonio sea luz para los demás. Y finalmente, no olvides suscribirte a este canal y comparte este video para que la palabra de Dios llegue también a las demás personas que te rodean. Recuerda que la palabra se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Oremos a ella con humilde fe. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Vivamos con alegría este tercer domingo de Adviento, domingo de gozo y de esperanza en el Señor, y que todos seamos felices en lo que hacemos.